Hola de nuevo. Hasta este momento hemos analizado la respuesta en frecuencia de los diferentes filtros y sistemas de primer y segundo orden y hemos conocido todos sus parámetros, su ancho de banda, etc. Sin embargo, para conocer la respuesta en frecuencia de estos sistemas ha sido necesario utilizar ordenadores, hacer cálculos extensivos, etc. ¿Y qué diríais si os digo que existe una forma de calcular la respuesta en frecuencia de cualquier sistema de forma sencilla y utilizando solo papel y lápiz? Esta forma es la que se conoce como diagrama asintótico de ganancia de Bode. Un diagrama de Bode es la representación de la respuesta en frecuencia de un circuito. Una de sus principales características es que es una representación logarítmica tanto en frecuencia como en magnitud. Su otra característica es que es una representación asintótica. Esto quiere decir que estamos teniendo en cuenta el efecto global de cada uno de los polos y los ceros, pero no el efecto local o las pequeñas variaciones que puedan tener en torno a las frecuencias de corte o las frecuencias de las singularidades. Esto hace que sea una representación no del todo exacta, pero nos sirve muy bien al propósito que es caracterizar la respuesta en frecuencia de cualquier sistema. Hay muchas cosas en la naturaleza que tienen carácter logarítmico. Tenemos, por ejemplo, la intensidad de los terremotos, de los huracanes, el pH de la química, o incluso la intensidad de una explosión, eso que hablan de megatones y tal. Nuestra propia percepción del tiempo es también logarítmica. Nos parece que está más cerca la primera aparición de un dinosaurio y el final de la era de los dinosaurios que este final de la era de los dinosaurios y nuestra propia era. Sin embargo, el primer dinosaurio apareció hace 230 millones de años y la extinción de los dinosaurios fue hace 65 millones de años. Pasaron más de 170 millones de años y desde que se extinguieron los dinosaurios hasta nosotros solo hay 65, es más del doble. Incluso nos pasa con nuestra propia vida. ¿No parece que están mucho más cerca todas las cosas que nos pasaron en la infancia que lo que ha pasado desde nuestras últimas vacaciones hasta ahora? Esto es un eje logarítmico, un eje en el que le asignamos una magnitud que no es más que el logaritmo de x. Para comprenderlo, vamos a partir del intervalo natural de omega, la unidad. Vamos a construir un intervalo, por ejemplo, que vaya desde omega igual a 1 a omega igual a 10.000. Para ver la equivalencia con el eje logarítmico vamos a duplicar este eje y vamos a pintar en el eje lineal cuáles son los intervalos normales. Vemos que el intervalo de arriba se corresponde con el intervalo de abajo. Como queremos mostrar omega en un eje logarítmico y hemos definido u, que es el logaritmo decimal de omega, vamos a calcular cuáles son los valores de u para la frecuencia 1, la frecuencia 10, la frecuencia 100, la frecuencia 1000 y por último la frecuencia 10.000. Comprobamos que el intervalo de 1 a 10 en el eje U es mucho mayor. En el caso del intervalo de 10 a 100 también es mucho mayor. El intervalo de 100 a 1000 ya se parece bastante más en tamaño. Y por último, el intervalo que va de 1000 a 10.000 es mucho más pequeño en el eje U. Esto nos permite mostrar una gran variabilidad de valores en el eje de la frecuencia. Como podemos observar en el eje lineal, en el eje de arriba, los intervalos o las diferencias que hay entre los diferentes números son siempre las mismas. Es una diferencia constante. Mientras que en el eje inferior lo que tenemos es que la diferencia entre dos números va aumentando de tamaño. Quiero decir, entre 1 y 10 hay una diferencia de 9, mientras que entre 10 y 100 hay una diferencia de 90. Las diferencias se basan simplemente en multiplicar por 10. Vamos a centrarnos en este eje logarítmico. Vemos que la diferencia que hay entre omega 1 y omega 2 es que omega 2 es directamente 10 veces mayor que omega 1. A este intervalo es lo que conocemos como década y significa que la segunda frecuencia es 10 veces mayor a la primera. Puede ser entre 1 y 10, entre 10 y 100 o también incluso entre otros números como 2 y 20. El número de décadas es un número real y podemos calcularlo a partir de las diferencias que hay entre omega 2 y omega 1 utilizando la fórmula logaritmo de omega 2 partido omega 1. Existe otra unidad aparte de la década para referirse al comportamiento en una frecuencia logarítmica. Esta unidad viene directamente de la música y hace referencia a cuando la frecuencia 2 es 2 veces la frecuencia 1. Entre una frecuencia y el doble de su frecuencia, en música hay 8 notas, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, y es por esto que se conoce como octava. Omega 2 será el doble de omega 1 y podremos calcular el número de octavas utilizando el logaritmo en base 2. El oído humano también es logarítmico. De hecho, no oímos las ondas tal y como las representamos en función del tiempo, sino en función de la frecuencia. De alguna forma, hace así algo como la transformada de Laplace, transformando las vibraciones del tímpano a través de la cadena de huesecillos hasta que llega al caracol. Y el caracol es nuestro micrófono, el que realmente oye y pasa la información a nuestro cerebro. Una información que llega de forma de frecuencia, puesto que si desenrollamos el caracol, hay una serie de nervios en cada tramo en lo que se conoce como el órgano espiral. Estos órganos están distribuidos también logarítmicamente.
y lo que hacen es reconocer la frecuencia a la que vibra una onda por el punto exacto por el que atraviesa la membrana basilar. ¿En qué se traduce esto? Bien, para una función de transferencia como la que tenemos arriba, es fácil identificar su forma cuando nos ponemos en frecuencias bajas, por ejemplo a 10, 100, 1000, pero conforme subimos a 10.000, se hace cada vez más difícil visualizar el pico de una forma cómoda. ¿Cómo podemos solucionarlo? Cambiando la escala de la frecuencia a escala logarítmica. De esta forma obtenemos una visualización mucho más cómoda y además la función de transferencia se convierte en simétrica con respecto a esa escala logarítmica. ¿Y cómo representamos la curva de amplificación? Bien, aquí también la respuesta la tenemos en cómo funciona el oído. La respuesta del oído no es solo logarítmica a la frecuencia, sino también al volumen. Por eso un altavoz de 20 vatios no se va a oír como el doble de volumen de uno de 10 vatios. Para ello se va a necesitar uno de 100 vatios. De esa misma forma, en un diagrama asintótico de ganancia de Bode vamos a representar la amplificación también en forma logarítmica. Así, si representamos de nuevo el mismo rango de amplificación en escala lineal y logarítmica, vemos que los intervalos equivalentes van a variar en tamaño. Mientras un mismo espacio en la escala lineal corresponde siempre a la misma cantidad, en la escala logarítmica implica multiplicar por 10. Y esto con una particularidad, y es que en el diagrama de Bode no vamos a utilizar la escala logarítmica sigma. Vamos a utilizar la cantidad 20 por el logaritmo de la amplificación, que es lo que se conoce como ganancia. Esta ganancia se mide en decibels o decibelios, que es la décima parte de un bel. ¿Y por qué multiplicar por 20? Bien, esto es porque la ganancia se refiere a la potencia, no a la amplificación. Así, sobre una resistencia de un ohmio, la potencia será el voltaje al cuadrado. Siendo la décima parte de un bel el logaritmo de la potencia, tendremos un 10 por el logaritmo de la potencia, que es la amplificación al cuadrado. El cuadrado viene del voltaje al cuadrado. Como estamos en un logaritmo, el exponente pasa multiplicando, por lo que llegamos al coeficiente de 20. Así pues, recordemos el sistema que ya habíamos representado en escala logarítmica de frecuencia, pero todavía con una escala lineal de amplificación. Si transicionamos a una escala logarítmica de amplificación nos quedaría algo así, del que podemos intuir algunas de las bondades de esta representación. Casi parecen líneas rectas. Por eso lo llamamos diagrama asintótico. Es muy fácil dibujarlo una vez conocidas las asíntotas de los polos y los ceros, y esto es bastante sencillo, como veremos a continuación. Ah, y no os olvidéis de cambiar la representación a decibelios. Para comprender un poco más la escala en decibelios, vamos a ver una serie de valores en decibelios y su relación con la amplificación. En primer lugar, para una amplificación cero, tenemos que su valor en decibelios va a ser menos infinito. El umbral entre los valores negativos y positivos en decibelios lo va a marcar el 0, que equivale a una amplificación de 1. Vemos cuánto suponen otros valores, como 1, 2, 3, que por cierto es el equivalente a la raíz cuadrada de 2. Los múltiplos de 10, que en frecuencia se conocían como décadas, aquí vienen dados por una diferencia de 20 decibelios. Amplificación 10 serán 20, amplificación 100, 40, etc. Por último, para amplificaciones menores que 1 tendremos menos 1 decibelio para menos 1 partido 1,12, la inversa del caso de 1 decibelio, y para menos 3 tendremos 1 partido raíz de 2, que si recordáis es donde se sitúa la frecuencia de corte en los sistemas que hemos estudiado. Quedaos con eso, que es importante. Una vez comprendidas las escalas logarítmicas tanto en frecuencia como en magnitud en decibelios, vamos a pasar a ver cuál es la utilidad que tienen para nosotros. Recordemos que cualquier función de transferencia se puede escribir tal que así, donde m es el número de ceros y n el número de polos. Su amplificación, o sea la magnitud de la respuesta en frecuencia, se calculaba entonces como el producto del módulo de k por el módulo de la contribución de cada uno de los ceros partido por el módulo de la contribución de cada uno de los polos. Cada uno de esos ceros y polos tiene un comportamiento asintótico, una contribución a la curva de amplificación que en escala logarítmica, como hemos visto anteriormente, es lineal. Así pues, utilizando los logaritmos, también podremos separar la contribución individual de cada uno de estos términos, de la ganancia, los diferentes ceros y los diferentes polos. Cada uno de esos puntos singulares será una contribución que se sume. Así que, como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. Hemos partido el problema grande en un problema pequeñito de caracterizar la influencia asintótica de cada uno de los polos. Conociendo esta influencia de cada uno de los puntos singulares y tomando papel y lápiz podremos construir nuestra función de transferencia de una forma mucho más sencilla. Para comprenderlo, en el próximo vídeo vamos a empezar de la forma más sencilla, viendo cuál es el comportamiento asintótico de los puntos singulares reales. Hasta entonces.